¿Ya estamos? Ahí estamos, yo creo. No lo muestro aquí, pero quién sabe. Ahí estamos. Ok, Jerry, tenemos pocos versículos para estudiar hoy en Hechos 14, de 21 a 28, pero tienen buenas lecciones. Entonces Muy vamos bien. a aprender, ¿ok? Rex, si usted se acuerda, estamos analizando el primer viaje evangelístico del apóstol Pablo con su compañero Bernabé. Han llegado a lo que llamamos hoy en día Turquía y han predicado especialmente en esta ciudad que se ve en la parte izquierda de la pantalla de Antioquía de Pisidia. Luego fueron a Iconio, Listra y Derbe. En cada ciudad tuvieron algo de éxito, pero mucha oposición. Si se acuerdan, Listra hasta le apedrearon a Pedro. Pero vamos a ver lo que pasó hoy después de predicar en Derbe. Y esto se encuentra en versículos 21 y 22 en la pantalla. Ok, ahí está Derbe y ahí está el capítulo 14, 21 y 22, si puedes leer, Jerry. Por supuesto que sí. Dice así la palabra de Dios. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces vuelven a las mismas ciudades que habían estado antes, pero esta vez no están buscando nuevos convertidos, están fortaleciendo a los cristianos. ¿Qué dice Jerry que fue el mensaje principal de ellos en la última parte de 22? El mensaje de ellos era, pare de sufrir. No, les decía que es necesario que a través de muchas tribulaciones o pruebas entremos en el reino de Dios. El mensaje de la Biblia no es pare de sufrir, es, mejor dicho, prepárese para sufrir, pero con la fortaleza que Dios nos da, podemos enfrentar el sufrimiento. Y 1 de Pedro capítulo 2 enseña claramente que nosotros hemos sido llamados a seguir a Jesús, seguir las pisadas de Jesús en el sufrimiento. ¿Verdad? El sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Y ellos estaban sufriendo. Nosotros sufrimos mucho menos, algunas burlas. ¿Quién sabe lo que el futuro tiene para nosotros? Pero debemos estar preparados para sufrir. Ok, entonces están volviendo a Listra, Iconio, Antioquía, donde habían dejado iglesias. ¿Y qué estaban haciendo? Versículo 23, por favor, Jerry. Sí, 23 dice, después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Estas pocas frases enseñan bastante en cuanto a la organización de las congregaciones bíblicas. Después que les designaron ancianos en cada ciudad. Vamos a analizar más a fondo esto. Primero, Jerry, ¿qué no hicieron? Vamos al lado de la izquierda. Ya no decían, ya hay personas de edad aquí y algunos se confunden porque la palabra anciano puede significar una persona de edad, pero en este caso obviamente está hablando de algo más, de algo que se llama en otros textos el obispado. Ya no dijeron, tú eres anciano, diciendo le designaron a un puesto a los obispados, ¿ok? Otra cosa, no establecieron un solo anciano, o sea, un solo obispo en cada iglesia, sino constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia. Jamás se lee en la Biblia, Jerry, de un solo obispo, de un solo anciano, de un solo pastor, aparte de Cristo, por supuesto, pero estamos hablando de las iglesias. Eso fue algo que vino en el siglo después de Cristo. Pero en el primer siglo, siempre una pluralidad de ancianos.
Sí. alrededor del año 150, si no me equivoco, según las cartas que se intercambiaban entre los primeros cristianos. eh, se ve que uno de los ancianos, uno de los obispos, llegaba a tener más importancia que los demás ancianos y empezaron a llamarle el obispo de X iglesia. Y ese obispo, a veces esos obispos se reunían en concilios. Entonces la cosa iba de mal en peor. La organización de la iglesia es muy importante para Dios, ¿verdad, Gordon? Sí. Cuando yo pienso en la organización de la iglesia, pienso en cómo Dios dio instrucciones muy específicas a Moisés para la construcción del tabernáculo. Sí. Y si a Dios le importaron los detalles para la construcción del tabernáculo, cuánto más le importan los detalles de su iglesia, ¿verdad? Exactamente. Era un hombre llamado Ignacio de Antioquía y algunos ponen la fecha un poco antes del año 150. Ahí disputan eso. Pero de todos modos, ahí en el segundo siglo, cuando comenzaron a tener un solo obispo en cada iglesia. Pero aquí establecieron ancianos plural en cada iglesia. No establecieron ancianos en una iglesia para encargarse de los asuntos de otras. Es algo que vemos hoy en día. Algunos lo llaman la iglesia patrocinador. Una iglesia grande trata de supervisar la obra de iglesias más pequeñas, aún entre algunas llamadas iglesias de Cristo. En Centroamérica, en Sudamérica, todo se organiza a veces por una iglesia grande con su personería jurídica. Todo esto fuera del orden establecido por Cristo. ¿Qué es lo que vemos por Cristo? Establecieron ancianos en cada iglesia. Y aunque estas congregaciones habrían pasado un tiempo sin ancianos, llegaron a tenerlos. Me da pena hoy en día, Jerry, que a veces las iglesias pasan muchos años sin tener ancianos. Sí. Pero una cosa vemos, que cada iglesia, hay aquí una palabra que a veces encontramos, no en la Biblia, pero describe bien lo que estamos pasando. Cada iglesia era autónoma, o sea, se gobernaba a sí mismo. Y eso es algo que vemos de Hechos 14, 23. Y otra cosa, Gardner, hablando del último punto que se ve en la pantalla, que no establecieron ancianos en una iglesia para encargarse de los asuntos de otras, vemos en 1 de Pedro capítulo 5, hablando de los ancianos, Pedro escribiendo a los demás ancianos, él siendo anciano juntamente con ellos, les dijo que ellos apacentaran la grey que estaba entre ellos. La grey significa rebaño, una palabra más conocida. Exactamente, pero el rebaño que estaba entre ellos. O sea, los ancianos tienen que supervisar, y eso es lo que significa la palabra obispo. Obispo significa supervisar, o supervisor, superintendente, pero ellos tenían que supervisar el rebaño donde tenían su membresía de la iglesia local. En otras palabras, su supervisión no se extendía más allá de la iglesia local. Ese es el patrón bíblico que vemos. Así fue. Y un punto que debemos mencionar antes de dejar este versículo. No solamente los establecieron, los nombraron, también oraron hasta con ayunos. No debemos hacer nada de importancia sin orar primero. Y si nos dedicamos tanto tiempo a la oración que no tenemos tiempo para comer, magnífico. Okay. Recuerdo que Jesús pasó la noche orando antes de elegir a los 12 apóstoles, Así ¿verdad? fue. La oración es importante antes de las decisiones, tomar decisiones importantes. Ok, sigamos, Jerry, con versículos 24 a 26, por favor. Sí, dice así. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Muchos kilómetros en estos versículos, Jerry. De Antioquía, de Pisidia, ahí en la parte izquierda de arriba de la pantalla, hasta Antioquía, ahí a mano derecha. Pero Antioquía, en Siria, los hermanos ahí fueron los que habían encargado a Pablo y a Bernabé por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les encargó a través de la iglesia en Antioquía. Ahora, Jerry, 27 y 28, por favor. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Muy bien.
El punto que quiero señalar aquí, Jerry, al llegar a Antioquía, querían contarles de todo, pero contaron, mire lo que yo he hecho. Yo he bautizado a 3,000 y yo viajé y yo hice eso. Así fue el reporte de ellos. No, ellos informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Un problema, Jerry, y tú y yo somos predicadores. Debemos tener sumo cuidado. No hacemos nada. Si algo se logra por nuestros esfuerzos, es por el poder de la palabra de Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Francamente, Jerry, al recibir, mejor dicho, al leer algunos reportes de algunos evangelistas, yo estoy rascando la cabeza porque se jactan mucho. Y es una tentación para el predicador, porque todo el mundo, qué bueno que está predicando, gracias por predicar. Pero somos seres humanos con un montón de defectos. Cualquier cosa que se logre es del Señor y debemos dar todo el crédito. Y yo quiero subrayar la palabra todo. Todo el crédito es para el Señor. Exactamente. Yo me acuerdo del problema de los corintios. Ellos tenían el problema de exaltar a ciertos hombres, de ponerles sobre un pedestal, ¿no? Y esa mentalidad, por desgracia, existe hasta la fecha. Los hombres, hasta incluso los hombres mismos, se exaltan. Pero algunos habían puesto a Pablo sobre un pedestal, otros habían puesto a Apolo sobre un pedestal, pero al final Pablo dice acerca de sí mismo y acerca de Apolos que nada somos. Dios es el que da el crecimiento. Nosotros simplemente plantamos y regamos. No somos nada. Y si así fue el caso con los apóstoles inspirados, cuanto más con nosotros. Exactamente. De todos modos, demos toda la gloria a Dios. Bueno, Amén. Este es Hechos 14, Jerry. En el próximo capítulo 15 vamos a hablar de un problema de la circuncisión y de quienes debían circuncidarse. Pero eso va a ser para el sábado que viene, si Dios quiere. Muy bien. Ok, una cosa, Jerry. Antes de terminar, vamos a dar saludos de todos los que están aquí, a ver si puedo. Bueno, tenemos más que nada del mensaje pasado. Tenemos de Ana María Turcios, bienvenida. Soraya Carpes Varela. Soraya de Rio Grande do Sul, Okay, Brasil. Ya está Y- falando tu portugués. Y Luisi Torres de Brasilia. Ok, ahí está Lu Torres también. Boa, de boa Brasil. tarde. Boa El tarde. hermano Alfredo Che, que llegué a conocerle hace muchos años. Él no se ha envejecido tanto como yo, pero saludos al hermano Alfredo. Ana Rataro de Buenos Aires, saludos hermana y saludos a los hermanos allá. David Ferrullo nos habla hasta en inglés. Más saludos. Tenemos, bueno, algunos que pusieron me gusta. Mi propia hermana que no entiende nada de español. La buena esposa de Jerry, hermana María, saludos. Gracias a Mari, mi esposa. Y a otros que no hablan español, les gusta el mensaje aún sin entenderlo. Mi amiga Christy, Silvia Gutiérrez, Wilber Calderón, Gilberto Aquino, Francisco, gracias por mirar. Mando Carmelo, no Carmelo, tengo hambre. Jerry. Saludos a usted, hermano Camelo. Iván Ruiz Reina. A ver si puedo ver más. Magali Burns, Adolfo Gogo. A ver si le pueden escuchar. Sí. Tenemos un arreglo muy profesional para el micrófono. ¿Ha visto? Una taza Ya de está café. compensando nuestras faltas. Pero saludos a muchos otros aquí que están mirando. Y si pueden compartir el mensaje, por más que compartan el mensaje, más gente ve este estudio. Dios te bendiga. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Amén. Bye.